Si eres de los que creen que los nahuales solo son historias antiguas, lo que estás a punto de escuchar podría hacerte cambiar de opinión. Esta historia ocurrió en un pequeño pueblo del sur de México. Una experiencia real, contada por alguien que juró no volver a salir de noche. Porque hay algo que camina entre nosotros. Algo que puede cambiar de forma y que observa desde la oscuridad. Apaga la luz, sube el volumen y acompáñame. El hombre que se convirtió en perro. Nunca fui alguien que creyera en cosas paranormales. Crecí escuchando historias de brujas, sombras y nahuales en el pueblo de mi abuelo, pero siempre pensé que eran cuentos para asustar a los niños. Hasta aquella noche. Había ido a visitar a mi abuelo a su casa, en un pueblo rodeado de monte. No había muchas casas, y después de las 10 de la noche, el lugar quedaba completamente en silencio. Esa noche eran como las 2:30 de la madrugada. Me despertó un sonido extraño. Primero pensé que era un perro, pero no era un ladrido normal. Era un gruñido profundo, como si el animal estuviera respirando con dificultad. El sonido venía del patio. Me levanté despacio y me asomé por la ventana. La luna iluminaba apenas el terreno, y fue entonces cuando lo vi. Había un perro enorme, completamente negro, parado junto al árbol de guayaba del patio. Pero había algo raro en él. No se movía como un perro. Estaba parado, demasiado recto, como si estuviera observando la casa. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Entonces, el perro levantó la cabeza y me miró directamente. Sus ojos brillaban con la luz de la luna, pero lo peor fue lo que pasó después. El perro comenzó a caminar en 2 patas. Retrocedí de la ventana pensando que estaba imaginando cosas. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que me iba a delatar. Me quedé en silencio unos segundos. Cuando volví a asomarme, ya no había ningún perro. El patio estaba vacío. Pensé que todo había sido producto del sueño, hasta que escuché pasos afuera de la casa. Pasos humanos. Lentos, arrastrando los pies. Luego alguien tocó la puerta. 3 golpes. Toc, toc, toc. Mi abuelo se despertó y se levantó molesto. ¿Quién anda a estas horas?, gritó desde dentro. Nadie respondió. Abrió la puerta y afuera solo había un hombre caminando por la calle. Un vecino del pueblo, pero había algo extraño. El hombre iba descalzo y lleno de tierra. Mi abuelo lo vio alejarse y murmuró algo que me dejó helado. Te dije que no te asomaras cuando escuches animales en la madrugada. ¿Por qué?, le pregunté. Mi abuelo me miró serio. Porque algunos no son animales. Esa mañana le conté lo que vi. El perro negro. Cómo caminaba en 2 patas. Y cómo desapareció. Mi abuelo no pareció sorprendido. Solo suspiró y dijo algo que jamás voy a olvidar. En este pueblo hay hombres que saben convertirse en animales. Pero si un nahual te ve primero, significa que ya sabe quién eres. Desde esa noche, cada vez que regreso al pueblo, los perros del camino me gruñen, como si supieran algo, como si algo me estuviera reconociendo. Y lo peor de todo, es que algunas noches, cuando camino por la calle, siento que alguien me sigue. Escucho pasos detrás de mí, pero cuando volteo, solo veo un perro negro mirándome fijamente. Después de aquella noche, pensé que todo quedaría como una historia más del pueblo. Pero no fue así. Durante los días siguientes noté algo extraño. Cada vez que salía a la tienda o caminaba por las calles del pueblo, los perros comenzaban a ladrarme. No ladridos normales, eran gruñidos, como si estuvieran enojados conmigo. Algunos incluso retrocedían con la cola entre las patas, como si algo en mí les diera miedo. Una tarde le conté eso a mi abuelo. Él dejó de arreglar la cerca que estaba reparando y me miró serio. Eso pasa cuando un nahual te reconoce.
¿Cómo que me reconoce?, le pregunté. Mi abuelo tardó unos segundos en responder. Porque ya te vio y ahora sabe quién eres. Sentí un frío en el estómago. Pero lo que me dijo después fue peor. A veces los nahuales buscan a alguien para seguirlo. Esa noche decidí no pensar en eso, pero cerca de la medianoche tuve que salir a la tienda del pueblo. Mi abuelo me pidió unas velas porque se había ido la luz. La tienda estaba a unas 4 calles. El camino estaba oscuro. Solo la luz de la luna iluminaba el suelo de tierra. Mientras caminaba sentí algo raro. Ese silencio pesado que solo existe en los pueblos cuando todos ya están dormidos. De pronto escuché pasos detrás de mí. Volteé. No había nadie. Seguí caminando. Entonces escuché algo más. Respiración pesada. Como si un animal estuviera cerca. Volteé otra vez. Y ahí estaba. El mismo perro negro, parado en medio del camino, mirándome. No ladraba, no gruñía. Solo me observaba. Intenté seguir caminando, pero el perro comenzó a avanzar lentamente hacia mí. Paso tras paso. Entonces noté algo que me dejó helado. Sus patas delanteras parecían demasiado largas, como si estuviera intentando ponerse de pie. En ese momento recordé lo que vi en el patio. Mi cuerpo reaccionó solo. Salí corriendo. Escuché cómo el animal corría detrás de mí. Sus pasos golpeaban la tierra fuerte, rápido, cada vez más cerca. Cuando llegué a la tienda volteé. El perro ya no estaba. Solo el camino oscuro. Cuando regresé a casa le conté todo a mi abuelo. Pensé que se sorprendería. Pero no. Solo cerró la puerta con seguro. Y dijo algo que me hizo sentir un miedo que jamás había sentido. Ya te siguió una vez. Eso significa que todavía no termina contigo. No pude dormir esa noche. Pero lo peor ocurrió 3 días después, porque esa vez no vi un perro. Vi al hombre. El mismo vecino que caminaba descalzo aquella madrugada. Estaba parado frente a la casa, mirándome fijamente, y cuando nuestras miradas se cruzaron, sonrió. Pero fue una sonrisa rara, una sonrisa demasiado larga. Entonces el hombre dijo algo que todavía escucho en mi cabeza cuando lo recuerdo. No debiste mirarme aquella noche. Y después de decir eso, se fue caminando hacia el monte, pero antes de desaparecer entre la oscuridad, lo vi encorvarse. Sus brazos tocaron el suelo, y su cuerpo comenzó a moverse como un animal. Desde entonces, cada vez que escucho perros aullar en la madrugada, recuerdo lo que dijo mi abuelo. En este pueblo, no todos los animales son animales. Después de ese día traté de convencerme de que todo tenía una explicación. Tal vez el hombre estaba enfermo. Tal vez el perro negro era otro animal. Tal vez todo había sido coincidencia. Pero en el fondo sabía que no era así. Porque desde aquella noche algo había cambiado. Las madrugadas en el pueblo comenzaron a sentirse diferentes. Más pesadas, más silenciosas, como si algo estuviera esperando. Una semana después ocurrió algo que jamás voy a olvidar. Eran casi las 3 de la madrugada cuando me desperté de golpe. Los perros del pueblo estaban ladrando, pero no como siempre. Era un ladrido desesperado, lleno de miedo. Parecía que todos estaban viendo lo mismo. Me levanté de la cama y me acerqué a la ventana. La luna iluminaba apenas la calle. Al principio no vi nada. Pero entonces escuché un sonido extraño. Algo caminaba entre los árboles. Las ramas se movían, despacio, como si algo grande se estuviera arrastrando. Me quedé mirando fijamente. Y entonces lo vi. El vecino, el mismo hombre, estaba en medio del terreno que estaba frente a la casa, pero no caminaba normal. Su cuerpo estaba encorvado, como si le doliera la espalda. Se movía lento, torcido. De pronto cayó de rodillas. Pensé que estaba enfermo, pero entonces comenzó a pasar algo horrible.
Su espalda comenzó a temblar. Sus brazos se estiraron hacia el suelo. Escuché crujidos, como si sus huesos estuvieran cambiando de lugar. El hombre dejó escapar un gruñido profundo, algo que no sonaba humano. Sentí cómo se me helaba la sangre. Quise apartarme de la ventana, pero no podía. Era como si algo me obligara a mirar. El cuerpo del hombre se dobló completamente. Sus manos tocaron la tierra. Sus piernas comenzaron a torcerse, y poco a poco, su silueta dejó de parecer humana. En cuestión de segundos, ya no estaba viendo a un hombre. Frente a mí estaba un animal negro, grande, oscuro, con los ojos brillando en la noche. El mismo perro, el mismo que había visto en el patio, el mismo que me siguió en el camino. El animal levantó la cabeza y me miró. Directamente. Sabía que yo estaba ahí, sabía que lo estaba viendo. Y entonces hizo algo que me paralizó por completo. El perro sonrió. No como un animal, como una persona. En ese momento escuché la voz de mi abuelo detrás de mí. «Aléjate de la ventana». Me jaló del brazo y cerró las cortinas de golpe. «¿Lo viste, verdad?», me preguntó. Yo apenas podía hablar. «Sí, abuelo». Era él. Mi abuelo respiró profundo y dijo algo que todavía hoy me causa escalofríos. Ese hombre no nació así. Se convirtió en eso. Hizo un pacto. Esa noche mi abuelo me contó algo que casi nadie en el pueblo se atreve a decir. Hace muchos años, ese vecino desapareció durante varios días en el monte. Cuando regresó, ya no era el mismo. Caminaba de noche. No hablaba con nadie. Y desde entonces, muchos comenzaron a ver animales extraños rondando las casas. Perros demasiado grandes, coyotes que caminaban en dos patas, sombras que parecían hombres. Pero no lo eran. Los nahuales existen, me dijo mi abuelo. Y cuando alguien descubre su secreto, puede convertirse en su próximo objetivo. Esa noche no dormí. Pero lo peor ocurrió la madrugada siguiente, porque escuché algo afuera de la casa, algo raspando la puerta, lento, desesperado, como si alguien o algo quisiera entrar. Esa madrugada jamás la voy a olvidar. Eran aproximadamente las 3:15 de la mañana cuando el sonido me despertó. Al principio pensé que estaba soñando, pero el ruido volvió a escucharse. ¡Rar! ¡Rar! Algo estaba raspando la puerta de madera. Abrí los ojos y me quedé completamente inmóvil. El sonido continuaba, lento, pesado, como si unas uñas grandes estuvieran pasando por la puerta. Sentí como el miedo me subía por el pecho. Intenté convencerme de que era un perro, tal vez uno de los que andaban sueltos por el pueblo. Pero entonces escuché algo más. Respiración. Una respiración profunda, gruesa, muy cerca de la puerta. No era un perro pequeño, era algo grande. Me levanté despacio de la cama. Cada paso que daba hacía crujir el piso de madera. Cuando llegué al pasillo, vi que mi abuelo también estaba despierto. Estaba sentado en una silla, mirando la puerta. No hablaba, solo escuchaba. El sonido volvió. ¡Rar! ¡Rar! Mi abuelo levantó la mano indicándome que no hiciera ruido. Luego se acercó lentamente a la puerta. Yo sentía que el corazón me iba a explotar. De pronto, algo empujó la puerta desde afuera. La madera se movió ligeramente. Mi abuelo susurró algo que nunca olvidaré. ¡No abras! No importa lo que escuches. Entonces ocurrió algo que me dejó paralizado. Desde afuera, alguien habló. Una voz ronca, distorsionada, pero claramente humana. ¡Ábreme! Sentí como el miedo me congeló por completo. Mi abuelo cerró los ojos. Sabía lo que era. La voz volvió a escucharse. Sé que estás ahí. Te vi. Abre la puerta. Mi abuelo se acercó a mi oído y me susurró. No respondas.
Los nahuales pueden imitar voces. La respiración afuera se volvió más fuerte, pesada. Y entonces escuchamos algo horrible. Algo que sonaba como huesos moviéndose, crujidos, torceduras, como si un cuerpo estuviera cambiando de forma. El raspado se detuvo. El silencio llenó la casa. Pasaron unos segundos. Luego escuchamos pasos alejándose, pesados, lentos, hasta que desaparecieron. Nos quedamos en silencio mucho tiempo. Nadie se atrevía a hablar. Hasta que el canto de un gallo rompió la madrugada. Mi abuelo finalmente abrió la puerta cuando salió el sol, y lo que vimos afuera me hizo entender que todo era real. Frente a la puerta había huellas, pero no eran huellas normales. Comenzaban como pisadas humanas, descalzas, marcadas en la tierra húmeda. Pero después de unos pasos, las huellas cambiaban, se transformaban en huellas de animal, grandes, como de perro, pero demasiado grandes para ser normales. Mi abuelo las miró en silencio. Luego dijo algo que todavía recuerdo claramente. Ahora ya sabe dónde vives. Desde ese día no volví a quedarme en ese pueblo. Pero a veces, cuando paso por caminos solitarios en la noche, siento algo que me observa desde la oscuridad. Algo que camina entre los árboles. Y algunas veces, cuando volteo rápido, alcanzo a ver un perro negro mirándome fijamente, sin moverse, sin ladrar, solo observando, como si estuviera esperando el momento perfecto. Porque hay algo que aprendí después de todo eso. Los nahuales no olvidan a quienes los descubren. Pasaron varios años desde aquella noche. Yo dejé de vivir en el pueblo y me mudé a la ciudad. Intenté seguir con mi vida normal. Trabajar, salir, olvidarme de todo lo que había pasado. Pero hay cosas que uno no puede olvidar. Durante mucho tiempo pensé que todo había quedado atrás. Hasta que un día recibí una llamada. Era mi primo. La voz le temblaba. El abuelo está enfermo. Deberías venir. No lo pensé 2 veces. Al día siguiente tomé un autobús y regresé al pueblo después de casi 6 años. Cuando llegué sentí algo extraño. El lugar estaba igual. Las mismas calles de tierra. Las mismas casas. Pero el ambiente se sentía pesado, como si algo estuviera esperando. Esa noche me quedé en la misma casa de mi abuelo. ¿Sí llegaste hasta aquí? Gracias por escuchar esta historia. Esto fue Misterios y Leyendas. Si tienes alguna experiencia paranormal o conoces una historia sobre nahuales, déjala en los comentarios. Y recuerda, cuando escuches algo raspar tu puerta en la madrugada, piénsalo 2 veces antes de abrir.